Vale. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos esperando a que termine de entrar. Acabamos de abrir el acceso al webinar. Vamos a esperar unos 5 minutitos, ¿vale? A que se incorporen pues, todo el resto de personas que se han ido inscribiendo y ya comenzamos en unos momentos. Por el momento vais a tener los micros cerrados porque hay bastante gente, entonces por no hacer ruido estará cerrado, pero luego tranquilos que habrá momento para dudas, para que podamos resolver. Vamos a dar unos minutitos aquí para que se incorpore. Pero bueno, buenas tardes a todos los que ya vais llegando. Sarai, estás viendo el Sí. chat, que igual hay alguna persona que tiene algún problema No, para acceder. Manuel.clausel. voy. Vale, me lo marca como asistente. Mm. Manuel, ¿estás dentro? Ah, ¿Lo vale, mira, puedes sí, sí. probar? Vale, por el chat, gracias. Vale, Gracias, genial, genial. Manuel. Vale, no sé, para los que estéis conectados, se ve, sobre todo nos interesa que esté lo que es la pantalla compartida un poquito con los temas que vamos a hablar hoy, que vamos a tratar. Eso sí que lo podéis ver, ¿no? Perfecto, muy bien. No os preocupéis, no hay mucha presentación hoy, que lo queremos fenomenal. Importante que se vea y se oiga bien. Y vale, ya ahora en unos minutitos nos pondremos manos a la obra. La idea de hoy tampoco es haceros una presentación súper extensa, que lo vamos a hacer un poquito más dinámico aquí con Alberto y así pues nos centramos en los puntos clave. Vamos a esperar hasta y 5, que le dé tiempo a todo el mundo de llegar y ya empezamos. Vale. Hola Manuel, ¿qué tal? Sí, 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 sí. Luego, Sara, y pasamos la grabación, ¿no? Esto, cuando termine el webinar, os llegará el acceso, si no me equivoco. Sí, así es. Luego os llegará por correo. Vale, pues bueno, ponemos ya son y 5, ya nos ponemos manos a la obra. Bienvenidos a todos, gracias por compartir este ratito con nosotros. Ya os presento que para los que hayáis estado en el webinar que hicimos el año pasado, ya contamos con la ayuda de Alberto Joven de Seiko Consultores, que son nuestros asesores y nuestros acompañantes en todo lo que es materia laboral y legal, ¿vale? Y que bueno, muchísimas gracias Alberto por concedernos otra vez tu asistencia una vez más y esperemos que muchas para más adelante. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Y antes de empezar, pediros disculpas por mi voz y porque bueno, la alergia me ha pillado de lleno y estoy un poco fastidiado de la voz, así que Pues disculpa por mi voz.
Vale, no, hombre, por aquí no te preocupes. Esperemos que no te hagamos hablar más de la cuenta, pero creo que el tema de hoy un poquito sí que nos va a dar para charlar un rato. La idea de la sesión de hoy, bueno, como ya sabéis, es cómo van a afectar estos cambios de jornada laboral que se están planteando, ¿vale? Sí que lo hemos hablado con Alberto y sobre todo queremos transmitir diferentes mensajes, sobre todo el primero de todos, que esta nueva reforma que se está aplicando es un anteproyecto, esto es algo que no está aprobado ni vigente todavía a día de hoy, ¿no? Alberto, tenemos que pasar por varios pasos para que esto sea algo que esté aprobado y luego que se ponga en vigor. Correcto. Es uno de los puntos prioritarios de los que quería hablaros hoy y sobre todo son las 4 de la tarde. Si hablamos de anteproyectos, de normativa, de artículos, nos dormimos todos, así que esto lo Exacto. tenemos que hacer un poco dinámico y un poco divertido, ¿no? El punto principal sobre el que quiero basar este pequeño webinar que vamos a hacer aquí entre todos es ese, que esto es un anteproyecto que llevamos muchos meses escuchando en televisión, en prensa, en empresas que quieren vendernos el programita digital para fichar. Pero esto es un anteproyecto. Esto es un anteproyecto de ley que ha llegado al gobierno, que están ahí debatiendo, que se debatirá, que se modificarán normativa, pero es es un aviso de lo que es posible que suceda sin tardar mucho. Es una sorpresa. Bueno, llevamos unos años legislativos en el que es una verdadera sorpresa cada vez que haya un tema nuevo. Este es un tema candente, un tema que nos preocupa a todos, un tema que, como bien digo, está sin aprobar, pero que está con un reglamento, con un anteproyecto que sí que tiene los puntos perfectamente estructurados de cuál es la idea que lleva el gobierno con este anteproyecto. Hablaremos un poquito de lo que es el fichaje, de lo que es el fichaje digital, Ujú. pero también haremos mucho hincapié en la normativa que tenemos actualmente en vigor y que muchas empresas no cumplen. Y es que a fecha de hoy, desde el Real Decreto que se publicó en 2019, el fichaje es obligatorio y el registro de jornadas es obligatorio para todas las empresas, absolutamente para todas. Y es un tema que no estamos haciendo bien en muchas empresas. Si me permites, eh, Javier, voy a hacer una pequeña introducción sobre esto Vamos, qué bien. porque así a tono un poco incluso jocoso o gracioso por divertirnos un poco. ¿Qué tipos de fichaje tenemos hoy obligatorios? Recordemos Ujú. que es obligatorio. El registro de la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras es obligatorio. ¿Lo podemos hacer en papel? Sí, lo podemos hacer en papel. Se puede firmar en papel, se puede firmar la hoja de entrada, la hoja de salida. Se puede hacer telemático, con el ordenador o con el móvil, siempre y cuando, si es el móvil personal, ahí entra ya el tema de la protección de datos, si el trabajador ha dado permiso, geolocalización o no. Y se puede hacer de una forma muy sencilla con un dispositivo electrónico, con una tarjeta, con un código, con un llavero, pero ojo, nunca con la huella dactilar, ni con los ojos, ni con ningún otro dato biométrico. Eso ya quedó prohibido el año pasado. La normativa europea de protección de datos lo deja muy claro y ya ha habido alguna sanción sobre este tema. El fichaje de la huella digital está totalmente prohibido en España. Y otra forma de fichaje muy común y que todos los que estamos en esta sala la habréis visto, es en papel, firmando todo el mes en una sola hoja o toda la semana o incluso todo el año. Eso es lo que no tenemos que hacer. Los inspectores de trabajo, no sé si habrá aquí alguno en la sala, lo saben perfectamente. No podemos rellenar, no debemos rellenar una hoja con un mes entero de 6 a 2, de 6 a 2, de 6 a 2 y la firma, porque eso es lo que no es válido. Cuando las sentencias y las noticias nos dicen que no es válido el registro de la jornada en papel, se refiere a esto. Yo no puedo el día 1 de febrero rellenar toda la hoja de entrada y salida de febrero, ni todos los días entro a las 6 y salgo a las 2. Un día entraré a las 5:58, otro día entraré a las 6:02 y otro día saldré a las 14:05. Tener cuidado con eso, porque ahora hay una campaña
por lo menos en Zaragoza, de registro de control de jornada de los trabajadores, y sí que están haciendo un poco hincapié en que, ya que no lo hacemos del todo bien, por lo menos que intentemos que sea lo más fehaciente posible el fichaje de los trabajadores. Lo dicho, evitar sobre todo este tema del registro en papel, y que un trabajador nos firme todo el mes. O lo que es peor aún, que el administrativo de la empresa gestione y rellene Exacto. los fichajes de todas las trabajadoras. Y al hilo Eso. de esto, Mm. quería puntualizar, y que es un tema súper importante y que se nos olvida y que me lo he sacado aquí incluso impreso, aunque en el 2019 comienza la obligación por parte de las empresas de tener el registro de jornada, en el 2015 ya hace mucho, hace 10 años ya de esto, ya salió la obligación para que los tiempos parciales registraran su jornada. Los tiempos parciales en 2015 ya tenían la obligación de registrar su jornada y que la empresa le diese a ese trabajador una copia del registro de la jornada que había tenido durante ese mes. Repito, estamos hablando de 2015. Eso a fecha de hoy sigue totalmente en vigor, pero nos parece que todo esto es muy reciente y estamos hablando de que esta normativa para tiempos parciales ya nació hace 10 años. Correcto. Sí, sobre todo aquí hacer mucho énfasis en que al final el registro es algo con lo que ya convivimos desde hace muchísimo tiempo y que como que hemos tenido ya mucho tiempo, ¿no? Para empezar a implementarlo y hacerlo de la forma correcta. Aquí sí que me parece interesante la pregunta que nos hace Rosa, si es obligatorio que esté firmado si se hace de manera temática. Es que el propio sistema, Ujú. si es un sistema coherente, telemático me refiero, no a una hoja de cálculo Excel Exacto, ni un es dispositivo que pueda ser manipulado. manipulado. Cuando hablo de digital, cuando hablo de telemático, hablo desde un ordenador que tenga un programita específico para el control del fichaje, o bien desde un móvil, o bien desde el típico aparato que tenemos en la entrada de las oficinas, donde cuando llegamos, pues con la tarjeta, o bien con un Ujú. llavero, o bien con un código, firmamos. Ahí ya no hay que firmar Exacto, nada. El propio chip del dispositivo ya nos se genera esta identifica. entrada, nos identifica, y de hecho, de ese dispositivo, si es un dispositivo que esté legalmente establecido, no se puede modificar el control horario. Si Javier entra a trabajar a las 8 y Alberto le pone que ha entrado a las 7, pues Alberto tendrá que meter un código, y cuando saquemos el cómputo de horas saldrá que Alberto el día tal a tal hora manipuló el fichaje de Javier. Ujú. Entonces, no es obligatorio que esté firmado si hay un control telemático o electrónico del seguimiento de la Exacto. jornada. Al final, por lo menos los sistemas de fichaje que tenemos a disposición ahora, por lo general, en la mayoría de que vayan a ser portales, vamos a tener que loguearnos e identificarnos con un usuario y contraseña, donde también están nuestros datos de nombre, apellidos y que nos identifican. Correcto. Y hago hincapié otra vez en este tema. Hablar siempre con vuestros proveedores de protección de datos. Es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque aunque sea el móvil de la empresa, hay un tema de geolocalización para personas que no estén trabajando en el centro de trabajo, o hay un tema de datos personales en los móviles de trabajo, con lo cual no cuesta absolutamente nada hacer un acuerdo con los trabajadores en el cual el trabajador acepte, o la empresa comunica al trabajador, que si está geolocalizado o no cuando realiza el fichaje. Ya te digo que esto no es mi materia, pero sí que recomiendo a todas las empresas que cuando se haga un tipo de fichaje telemático en portátil, o bien o en móvil, sea de la empresa o no sea de la empresa. Si es de la empresa es más sencillo. Si no es de la empresa, hay que hacer un documento sí o sí, donde Ujú. el trabajador, de forma fehaciente, no vale con que la empresa informe, sino que tiene que ser el trabajador, de forma fehaciente, el que dé el permiso para poder fichar con su teléfono móvil. Entonces ahí todos estos temas se van a ir viendo, pues a lo largo de los meses, porque el único cambio real
que el artículo 34 habla sobre el registro de jornada del que tenemos ahora al anteproyecto. Aquí leo textualmente, dice, la empresa mantendrá un registro diario de jornada y lo único que han añadido es realizado por medios digitales, que eso antes no estaba. Con lo cual ya nos deja bien a las claras que el papel desaparece, Ujú, pero desaparece cuando salga publicado esta ley, no desaparece hoy. Os lo ujú, digo porque estamos recibiendo montones de correos electrónicos de empresas diciendo que está prohibido, llamadas, etcétera. No, a fecha de hoy no está prohibido. ujú. Sí que recomendamos dar ese paso Y por seguridad. anticipar. Eso es, anticiparnos y por seguridad jurídica de la empresa y tranquilidad. Ujú. Correcto. Bueno, no sé si dentro de las cosas que a día de hoy sí que están vigentes, no sé si hemos tocado ya todo, porque era principalmente el que es a día de hoy el registro sigue siendo y es obligatorio, ha sido ya desde hace mucho tiempo, que tiene que estar a disposición de los trabajadores, ¿no? Para solicitar, que esto al Correcto. final, en cualquier plataforma que tengáis de registro o control horario, por lo general los propios fichajes están a disposición del trabajador. Y bueno, pues no sé si ya centraros un poquito ya en las cosas que pueden llegar a cambiar de cara a este anteproyecto, como para informarnos, ¿no? Y saber un poquito hacia dónde tenemos que ir. Cristina nos pregunta también, si la podemos contestar, ¿se puede poner una regla en la plataforma de registro para que cierre automáticamente el fichaje una vez se cumplan las horas planificadas, teniendo el trabajador la libertad de volver a abrirlo si continúa trabajando? Vale. Em, Es un, bueno, aquí creo que también es un responde tema, tú, sí, Alberto. es un tema Mm, muy puntual y muy concreto. Si se lo preguntaras a un inspector de trabajo, te diría te va a que decir no, que. Exacto. obviamente, porque no se puede cerrar. Y tiene que ser el trabajador El responsable. el responsable de abrir y cerrar. Y hasta que no acabe de, de trabajar, no debe, Exacto. no debe. Lo que sí que es importante es que las empresas, igual que las empresas tienen la obligación de poner a disposición de los trabajadores medios para que puedan efectuar su fichaje, sea el que sea, los trabajadores tienen la obligación de cumplir con ese fichaje. El trabajador no puede negarse a fichar, ni tampoco puede negarse a utilizar los medios de fichaje que la empresa imponga, siempre y Ujú, cuando cumplan con la normativa vigente de protección de datos, etcétera. Por poner un ejemplo, si yo pongo a la entrada de mi oficina un aparatito para fichar, los trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de fichar cuando entran y cuando salen. Y no puede haber nadie que le moleste esos 3 segundos ni esos 5 segundos. Eso es una obligación. Es incluso no cumplir con esa obligación en el régimen sancionador de los convenios colectivos puede llevar a una falta, no a un despido, pero sí que puede llevar a una falta porque es un incumplimiento de sus labores. exacto. Aquí con lo que son los tipos diferentes de fichaje que hay, al final ahora hay muchísimas herramientas. Una pregunta que siempre se hace también es la que, bueno, al final está relacionado con lo que has comentado algo, Alberto, de la autorización, ¿no? Del dispositivo personal para el uso del fichaje, ¿no? Para el registro horario y que al final está claro que no podemos obligar, o sea que tiene que haber una autorización y que como empresa tenemos que poner los medios disponibles Correcto. para que la gente fiche. Luego, habiendo hablado de todo lo que es la parte laboral, si queréis, los que estéis interesados, nos podemos quedar un poquito más porque os puedo dar un poco más de información acerca de diferentes herramientas de fichaje, pero aquí sobre todo lo importante es que tengáis los medios para facilitar ese registro a todos los trabajadores y que luego al final pues las aplicaciones no serán obligatorias, pero son muy útiles para lo que es la entrada de datos, no solo del registro laboral, sino para que un trabajador se pueda descargar sus nóminas, para tener transparencia de su registro de fichaje. Entonces, veremos que si bien eso no estamos obligados, o sea, como trabajador, si yo no quiero, puedo no utilizar las herramientas de fichaje, pero muchas veces es muy recomendable y me va a venir bien usarlas. Em, quiero ir avanzando porque igual se nos va mucho el tiempo. Nos metemos ahora un poquito ya con la parte de los cambios en la jornada. Vamos a ver rápidamente, claro, si alguien. Vale, muy importante lo que comenta también Susana aquí, si se olvidan.
Estos son ya igual un poco preguntas más técnicas a nivel de plataforma. Igual veo alguna que si queréis las podemos contestar después. Y así vamos avanzando con lo que es la parte legal. Voy a tener un fichaje indicando jornada habitual. Vale, estas, si os parece, las dejamos para el final. Lo que comenta el compañero, la persona Ah, esta que dice del acceso a la inspección, a fecha de exacto, hoy, que esto ya la es de lo inspección, nuevo. la inspección de trabajo, a ver, una de las, todo se hace por algo, en todos los políticos legislan por algo y todo tiene un pensamiento. Aquí el pensamiento es que se fiscalice absolutamente todas las jornadas que realicen los trabajadores. Repito, a ver si no hay ningún inspector aquí en la sala en busca de horas extras. Aquí es lo que buscamos, mayor recaudación y que el trabajador o trabajadora que trabaje más y, y cobre más, cotice más para las arcas del Estado. Eso está claro. Luego nos lo venden como la minoración de la jornada, etcétera, pero bueno. En cuanto al tema de la inspección, es un tema muy complicado. Que la inspección de trabajo tenga acceso directo al link de mi maquinita que yo tengo en Seiko instalada es muy complicado, pero aún os voy a poner más casos distintos. ¿Cómo va a tener acceso la inspección de trabajo al link o a la maquinita o al móvil o al fichaje del transportista que está hoy en Zaragoza y mañana en Gandía? O, os lo voy a poner más complicado. Aragón es tierra de poca población y todos conocemos lo que pasa con la España vaciada, etcétera. En Aragón tenemos pueblos en los cuales no hay cobertura. Entonces, igual tendría que empezar la inspección de trabajo por poner cobertura para que esos pueblos puedan disfrutar de Internet y a partir de ahí encargarnos de ver cómo podemos unir. O las personas que trabajan en el campo. Aragón es una tierra donde no hay grandes latifundios ni hay grandes superficies donde 100 trabajadores trabajan en el mismo campo, sino que hay pequeños campos donde los trabajadores van de campo en campo, con lo cual para estos trabajadores tampoco no hay una solución. Y el anteproyecto de ley ni lo menciona ni por arriba ni por abajo. Son situaciones que ni lo contempla y que para eso son los anteproyectos, para saber cómo nos podemos adaptar a esas situaciones. Con lo cual, primero llegará la reducción de jornada, después nos harán fichar por medios digitales y ya se verá cómo y de qué forma la inspección de trabajo tiene acceso a mi registro, porque tendrán que tener un registro seguro y cumplir una ISO para poder conectarse a mi red de trabajo. Correcto. Aquí ya va a depender mucho también de las herramientas de fichaje que tengamos, ¿no? Como dices, Alberto, pues es algo que vamos a tener que ver cómo lo van a querer implantar. Al final sí que es cierto que hay determinados softwares que son más avanzados. Bueno, en nuestro caso, nosotros utilizamos Factorial, pero hay muchísimas empresas que facilitan estos servicios y normalmente los portales web o todo lo que sean herramientas más avanzadas de recursos humanos permiten la posibilidad de dar un usuario externo si se solicita. Entonces, pues hay medios como para poder cumplir con esta normativa si se llega a la entrada en vigor y si al final pues es un requerimiento que nos piden de nuestros sistemas, ¿no? Correcto. Entonces, no va a ser lo mismo simplemente si tenemos un fichador sencillo de los que cogen los datos y los llevan a un servidor, que si ya tenemos una interfaz más avanzada con una plataforma de recursos humanos donde sí que se puede tener acceso de forma más sencilla. Aquí Aquí, como... Javier, que te corto un Sí, momento, sí, que sí, adelante. Cristina me ha puesto una pequeña trampa y con la Ajá, pregunta y le voy a devolver yo la trampa. Dice que los conductores llevan su registro y encriptado a través de la el tarjeta del tacógrafo conductor, digital. del tacógrafo, correcto. Entonces, un conductor que mañana se vaya a Gandía y que su jornada de trabajo sea de 6 a 2, por ejemplo, a las 6 llega al almacén, a las 6:25 prepara su carga, a las 6:10 coge la carretilla y carga su camión, a las 6:25 habla con el encargado tal, él ha entrado a trabajar a las 6 y a las 7:10 coge su camión y el tacógrafo empieza a contar a las 7:10, que es cuando se ha subido él al camión, pero él ya lleva 1 hora y 10 minutos trabajando.
Entonces, los inspectores también están mirando eso, porque no todos los transportistas trabajan con un solo camión y salen y entran. Hay transportistas que además de llevar el camión hacen otras cosas, con lo cual eh, vamos a ver cómo lo legisla la inspección de trabajo y cómo nos pueden hacer llegar esos temas o no. Yo lo veo muy difícil porque no es sencillo el que la inspección de trabajo o la administración se pueda conectar a nuestros dispositivos tan alegremente. Vamos, yo por decir creo que roza lo ilegal, pero bueno, todo se verá. Todo se verá, todo se verá. Por ir avanzando un poquito, vamos a mencionar un poco lo que es ya la parte de reducción de jornada, que yo creo que también es un tema que genera muchas dudas. Bueno, seguimos avanzando con los temas. En cuanto a la reducción de jornada, eh, tenemos que tener en cuenta que lo que habla el anteproyecto es una reducción de jornada a 37 horas y media en cómputo anual. Esto tiene una pequeña trampa. Todos estamos hablando de las 40 horas semanales, de las 37 y media, etcétera. Muchos convenios ya tienen 39 horas, 38, los funcionarios tienen 35 horas semanales. Eh, ¿Qué tenemos que pensar? Lo primero que tenemos que ir es a la jornada anual de nuestro convenio. Como norma general, más o menos en Aragón los convenios están entre 1.755, 1.780, 1.786 horas. Eso es el cómputo anual de las horas. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, por ahí bastante antigua, que dice que para 40 horas semanales el cómputo anual son 1.826 horas. Entonces, a partir de esa sentencia, podemos hacer una pequeña regla de tres, y yo defiendo eso, hay compañeros que defienden que será menos. Yo defiendo que más o menos la jornada anual en 37 horas y media será de 1.712 horas. Esto es una suposición mía, con unos cálculos que he hecho en base a sentencias, y algún inspector de trabajo también la ha utilizado. 1.712 horas quiere decir que en un convenio de 1.770, por ejemplo, tenemos 58 horas menos de trabajo. 58 horas menos de trabajo en un año, estamos hablando de más de una semana de trabajo, bastante más de una semana de trabajo. Con lo cual, tenemos la obligación de estar prevenidos. Yo no sé cuándo va esta normativa. Decían que se aprobaría antes del verano y que iba a haber un periodo de transición y que los convenios electrónicos se les iba a dotar de capacidad de obrar hasta el 31 del 12 del 2025. Lo veo muy rápido y muy complicado. ¿Cuál es nuestra obligación perdón, como empresas? Empezar a estudiar de qué forma puedo implantar en mi empresa estas 1.712 horas, estas 1.705, las que nos salgan por convenio. Es nuestra obligación. Habrá empresas que sí o sí tendrán que minorar jornada de forma diaria y habrá empresas que vayan a turnos donde no podrán manipular los turnos y los trabajadores que tienen 23 días hábiles de trabajador de vacaciones pasarán a tener 32. Pero es obligación, por lo menos, conocer la situación y ver de qué forma puede imputarse esa jornada para que nuestra empresa no tenga problemas. Es un tema muy complicado y del cual no se han dado soluciones. Simplemente tenemos, como he dicho antes, múltiples noticias en diversos canales, televisión, telediarios, internet, etcétera, pero no tenemos nada absolutamente concreto. Tenemos este anteproyecto que tampoco nos saca de nada. Y como últimamente, perdón, legisla a los jueces, pues yo me he ido a la sentencia del Tribunal Supremo, esa sentencia me da fe de la jornada anual de 40 horas actualmente para 1826 y con eso tengo que jugar para calcular la posible jornada a 37 horas y media. Y a partir Alberto, de ahí, Javier, puede haber 1.000.000 de casuísticas. mm, Una casuística por pyme y trabajador que sí, haya en España. es que al final cada empresa tenemos diferentes necesidades y diferentes casuísticas y
habrá que enfocarlo en función de cada uno. Sí que Virginia nos plantea una pregunta que se ha repetido también bastante cuando estamos preparando el webinar, que es si podemos hacer este cómputo, pero misma jornada, pero en este caso compensando con pues, días de tiempo libre o de vacaciones. El anteproyecto no dice que no, con lo cual, como no dice que no, se supone que será que sí. O sea, el anteproyecto te dice que hay que hacer las 37 horas y medias en Ujú. cómputo anual. Con la fórmula que yo os he dicho, pues jugar más o menos con esas 1.712 horas. Otros compañeros dicen 1.687,50. Yo no creo que sea por ahí. Yo me iría a las 1.712 y a partir de ahí ver las horas que necesitamos de trabajo y los días de vacaciones. Lo dicho, en unos sectores convendrá más que haya más días de vacaciones. En otros sectores igual es mejor trabajar 15 minutos menos al día Ujú, y alguna hora menos en verano o en periodos ujú. donde la empresa tenga una zona valle y se trabaje menos y Correcto, estar mejor. redistribuyendo la jornada. Lo importante de esto es que se abre un capítulo para la negociación colectiva. Aquí, en una empresa que estén 10 trabajadores, va a haber situaciones distintas para los 10. El uno tendrá hijos, el otro tendrá 2, el otro tendrá 5, el otro tendrá extraescolares, el otro no, con lo cual tenemos que marcar una pauta para todos, si no nos podemos volver locos. Perdón. No, no, tranquilo. El acuerdo que pregunta Susana Soler con lo Sí. del comité de empresa, fundamental, 100%. Ujú, El comité de empresa te va a pedir 45 días de vacaciones y tendrás que negociar para ser 33. Lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo. Lo que pasa que, si os digo la verdad, echo de menos que nos den herramientas para poder llegar a esos acuerdos. Me parece muy flojito este anteproyecto, una cosa que estamos esperando desde hace muchos meses. Tendría que resolver más dudas de las que tenemos. de las que genera. Al final nosotros, los asesores, recibimos cantidades de preguntas que no tenemos respuesta y que incluso puede hacer dudar a la persona que te pregunta sobre nuestra capacidad. Pero perdón, pero es la realidad. Ujú. Vale, bueno, Bárbara nos pregunta justo de la cantidad de horas y que si no nos afectaría o no. Sí que es verdad, todo lo que sean preguntas que igual ya vayan un poquito más al caso particular, tener en cuenta que vamos a tener, tanto sea para la parte de digitalización, que igual ya hablamos un poquito más tarde, como para la parte de asesoría, que tengáis nuestros correos, más que nada por centrarnos en temas generales, que al final es un poquito también la idea. Pero bueno, por contestar a Bárbara, yo creo que sí, ¿no? Estamos dentro de esas estimaciones Lo que que pasa estamos que hablando. con 1.694 horas a mí no me salen 38 horas y media a la semana. Mm, Alguna semana por ahí tienen que trabajar menos horas. Si no mm, me saldría un poquito más. claro, Pero correcto. si el convenio marca 1.600, si vuestro pacto marca 1.694 horas y tenéis un calendario laboral en el cual se Ujú. cumplen, no afectaría. Con respecto a lo que es ya bueno, el siguiente punto, que es el de las sanciones, aquí sí que hay una... Lo que me gustaría es también recordar un poco cómo es ahora, y el anteproyecto sí que es verdad que plantea unos cambios con respecto a la forma de sancionar, que es bastante diferente a lo que es actual, ¿no? La sanción actual tiene un máximo de 7.500 euros por el no registro o no realizar bien el registro de la jornada, pero eso no es la única sanción que hay. Esa es la sanción por el registro. Luego, si tú has falseado horas extras o no has computado bien la jornada de tus trabajadores o el inspector establece que no lo has computado bien, además de esos 7.500 euros que marca la ISOS, tendrás el correspondiente recargo de cotización de horas, del incremento, o sea, eso es una parte. No Ujú, debemos pensar no podemos pensar de que si se pone peor la cosa por las sanciones o no. Nosotros tenemos la obligación de cumplir con el registro ujú, horario. Creo que va a salir una normativa, esto lo digo porque lo veo todos los días y me fastidia porque yo hago mucho hincapié con el tema del registro horario. Creo que va a salir una nueva normativa sobre el registro horario y todavía no hemos hecho los deberes, lo he dicho al el- principio, de la que tenemos actualmente
implantada. Nos tenemos que acostumbrar, es una obligación tanto de la empresa como del trabajador. Y a partir de ahí, pues bueno, hay unas sanciones. ¿Qué diferencia hay? Que las sanciones en la nueva normativa se imponen por trabajador, con lo cual tenemos un peligro. En una empresa de 100 trabajadores, cuando la sanción es X mil por trabajador, tenemos un problema muy serio. También es verdad que en una empresa de 100 trabajadores, vamos, espero que nadie tenga dudas de cómo tienen que realizar el fichaje, porque en esas empresas no hay excusa ninguna para poder acceder a fichajes que sean legítimos y que sean verdaderos y herramientas. Con esos 7.500 euros tenemos más que cubierto el sistema Vale. de fichajes. Vamos, podemos tener el mejor sistema de fichajes Sí. para poder cumplir. No tenemos que estar pensando en las sanciones, tenemos que estar pensando en que, bueno, al final las personas trabajadoras tienen que tener un horario, una concreción horaria, y aquí también se hace, que no hemos hablado todavía, pero también se hace mucho hincapié en la desconexión digital, Ujú. que es algo que hemos tenido un poquito en broma, el WhatsApp que enviamos, bueno, pues tenemos que tener un poquito más de cuidado porque aquí se hace hincapié y la desconexión digital es totalmente obligatoria e irrenunciable por parte del trabajador, con lo cual es un tema candente y que tenemos que tener claro y que tenemos que ver hacia dónde va la sociedad y hacia dónde va la normativa. La normativa generalmente no hace más que acompañar hacia dónde va la sociedad. Correcto. Ahí veo una pregunta que se ha repetido de cara a los puestos directivos, si están exentos o no de fichar. Habría que Aquí. establecer qué es un puesto directivo. Un puesto Ujú, directivo de un trabajador que está contratado en régimen general, bajo mi punto de vista, sí que está obligado a fichar. Un ujú, puesto directivo de un socio de una empresa o de un administrador de una empresa o de una persona que tiene participaciones en la ujú. empresa, ya sea autónomo o régimen general asimilado, podría tener eh, la validez o no de fichar. No obstante, como vamos a lo mismo, y esto al final se trata de recaudar, Mm. los directivos normalmente cotizan a topes de cotización, con lo cual en poco me pueden rascar de ese directivo en cuanto a cotización. Es verdad que hay directores comerciales, directores de ventas, directores de fábrica que no realizan los fichajes como deberían de realizarlos, pese a que son personal laboral. Pero bueno, pues ahí hay un pequeño vacío y aunque hay muchos dimes y muchos diretes sobre esto, si es un trabajador a régimen general, yo entiendo que sí que debería de cumplir con el registro. Si es un trabajador autónomo o es un socio de la empresa, ya sea autónomo o régimen general asimilado, podría tener un pequeño escape. Sí. También nos Muchas preguntan gracias. por aquí Sí. si un empleado se niega a fichar. Es Ujú. que no puede haber no podemos llegar a que haya una sanción a la empresa porque un trabajador se niega a fichar. El trabajador que se niega a fichar hay que darle una amonestación por escrito en la cual se acredite que no ha fichado y Y que si vuelve, tenemos o que hemos y si proporcionado los medios, ¿no? Eso es. Para. Y si sigue sin fichar, tenemos que volver a hacerle otra amonestación por escrito y el trabajador tiene que fichar. Es que no cabe que un trabajador no fiche. No hay posibilidad de que un trabajador no fiche. Recordemos aquí, sobre todo, y por también un poco como apuntan, ¿no? Todo esto, el máximo responsable del fichaje de cada uno es uno mismo. O sea, cada trabajador tiene que ser el que impute sus propios fichajes. Ya por eso también se pone también mucho el foco en fichajes que nosotros podamos imputar por el trabajador. No debería suceder esto. Siempre al final es el trabajador el que tiene que imputar su propio fichaje y nosotros como empresa a lo que estamos obligados y lo que dice ahora la normativa es a proporcionar esos medios. Correcto. Y es que además yo entiendo a las personas de recursos humanos de la empresa, las entiendo cuando un trabajador se olvida de fichar, cuando un trabajador ficha a la salida cuando está entrando, cuando un trabajador, bueno, pero los medios digitales tienen herramientas para evitar eso. Cuando un trabajador se olvida de fichar, no le cierra el fichaje al trabajador, sino que le puede enviar un correo electrónico
porque para eso está registrado en la plataforma que le dice, Alberto o Javier, ¿Te has olvidado? todavía estás trabajando. Si vosotros aparcáis en los parking públicos o privados de Zaragoza, de la Plaza Salamero, de Ibercaja, etcétera, si tú dejas un día entero el coche, te mandan un correo electrónico. ¿Todavía estás aparcado? ¿Por qué? Pues si está registrado en la plataforma y se dan cuenta de que ya es más de 24 horas, pues posiblemente al parking se le hace raro que tú estés todavía allí. Pues esto es igual. Si un trabajador ficha a las 6 y a las 6 de la tarde no ha fichado la salida, pues hay medios para decirle, cuando un trabajador pasada una hora de su salida no haya fichado la salida, que se le envíe un correo electrónico. Lo que nunca hay que hacer es que fiche otra persona por él. Exacto. Exacto. Aquí yo una vez más, bueno, yo siempre recurro a Factorial porque es la herramienta que utilizamos nosotros. Yo como usuario, por ejemplo, recibo notificaciones a la entrada y a la salida de, oye, te has olvidado de fichar, te toca ya fichar, etcétera. Son recordatorios que se pueden configurar. Yo siempre refuerzo mucho que las herramientas software y sobre todo las que vienen con aplicación vienen muy bien porque al final la aplicación ya sea porque nosotros queremos disponer de nuestra información o de nuestros datos, pues la queremos tener en el móvil. Entonces, al final la herramienta la tienes muy a mano. Esto lo digo por la ayuda al recordatorio del fichaje, ¿no? Si al final nuestro trabajador está acostumbrado a utilizar los medios digitales que les hemos puesto, es mucho más sencillo acordarse de Factorial, o en este caso, o de la herramienta que nosotros dispongamos. Y luego hay muchas configuraciones. Yo pongo el ejemplo de Factorial porque es la que nosotros distribuimos e implantamos. Y se pueden configurar todo tipo de recordatorios, avisos. Podemos escoger para que se quede, si una persona se ha olvidado un fichaje, el recordatorio se quede pendiente al día siguiente y que aparezca en rojo lo primero para que la persona me impute cuando fue la hora efectiva en la que se fue. O sea, tenemos muchas herramientas, o sobre todo softwares como estos, que nos permiten ayudar al recordatorio del fichaje, pero no podemos ir a más de sustituir nosotros a la persona que ficha. Ahí sí que es ya cuando nos metemos en el terreno complicado, ¿no? Que creo que también había una pregunta por arriba de qué pasa con los fichajes automáticos, ¿no? Y estas cosas. Y eso también está un poco cogido con pinzas, porque Sí, sí. la, Los la, fichajes la, automáticos no se pueden realizar. Ujú. Aquí lo que tenemos que ser es es acostumbrarse, porque no nos queda otra, y es también como nos lo impone un poco la normativa, y hacer efectivos esos fichajes. Hacerlos y que pues si tengo yo mi descanso y es un descanso retribuido, pues tengo que ficharlo. Y yo, por ejemplo, en Factorial puedo configurarme un recordatorio obligatorio para que cuando llevo más de X cantidad de horas fichadas, me salte el recordatorio, oye, tienes que descansar, ¿no? Y la idea al final es apoyarse en las herramientas para que no solo cumplamos, ¿no? Con pues, un poco lo que es la desconexión digital que estabas mencionando antes, Alberto, sino también pues, con lo que es la legislación y con avisarle y comunicarle a nuestros trabajadores cómo tienen que fichar, ¿no? Que no es eso Correcto. mismo que simplemente pues, poner el fichador en la puerta y si me acuerdo, y si no me acuerdo, no me acuerdo y luego me tengo que meter al día siguiente a picar porque se me olvidó fichar la salida ayer y ahora estoy fichando la salida hoy cuando he entrado por la mañana. Y se da todo vuelta y es mucho lío y mucha gestión y mucho trabajo llevar esto bien para que luego, pues eso, venga un inspector de trabajo y nos diga, oye, pásame todos los fichajes de los últimos 3 meses. Y de ahí ya Eso te llevan las manos a aprovecho, la cabeza. aprovecho lo que dices del inspector de trabajo. Cuando se presenta el inspector de trabajo en las instalaciones de la empresa, solo os va a pedir el fichaje del día o solo os debe pedir el Ujú. fichaje del día. Si un inspector se presenta mañana por la mañana en vuestra empresa, no os debería pedir el fichaje de los 3 últimos meses. Os debería de pedir el fichaje de las personas que se encuentran allí trabajando ahora mismo. Y a partir de ahí, requeriros para que en un plazo X le entreguéis una serie de documentación con los fichajes. Pero no tienen por qué solicitaros el fichaje, porque puede ser que no lo tengáis, que lo tengáis en otro sitio, que lo Claro. tengáis archivado. O sea, pero el fichaje de las personas que están trabajando en el momento en el cual se presenta el inspector, sí que lo tenemos que tener la obligación de tenerlo, ¿vale? En cuanto lo que La preguntan por ahí, que si geolocalización, sí. geolocalización, si el móvil es de la empresa va a estar geolocalizado sí o sí, y si el móvil es del trabajador,
necesitamos Autoridad. autorización expresa del trabajador. Repito, no puede ser información de la empresa, sino autorización. Yo, Alberto Joven, autorizo a mi empresa X a instalarme el programa X y soy consciente de que estoy plenamente geolocalizado. Si me niego a eso, no me pueden instalar en el móvil ningún programa y me tiene que dar la empresa algo, un elemento que sea perfectamente válido para cumplir con el fichaje sin influir en mi geolocalización personal, si yo lo digo así. Eso por la ley de protección de datos está muy, muy definido y nos puede parecer mejor o peor, pero en el móvil personal de la empresa, salvo que el trabajador de forma voluntaria y fehaciente te dé permiso, no podemos instalarle nada. Y en cuanto al formato, si no hay ningún inspector aquí, en el más complicado para ellos posible, se lo tenemos que dar. No, hablando un poco en serio, pues en el formato que os saque el registro de vuestro, Ujú, cada programa lo hace de una forma. Normalmente se suelen sacar ujú. PDFs. Y os va a pedir el inspector que normalmente que se lo paséis por correo electrónico, un PDF. Bueno, existe, entre comillas, la trampilla de pasarlo a Excel. Negaré haber dicho esto, de Excel a PDF y luego hacérselo pasar al inspector, pero en general hay que pasárselos en PDF, que es lo que quieren ellos. Y ahora hay herramientas informáticas bastante avanzadas que permiten saber si un PDF ha sido editado o no ha sido editado. Si la herramienta permite fichar a efectos retroactivos o futuros, se estaría cometiendo una irregularidad. Es que te va a decir, a ver, si yo ahora mismo eh, cojo a cualquier compañero de trabajo de Seiko, yo soy autónomo y no tengo que fichar, cojo a cualquier compañero de Seiko, a Diego, mi compañero Diego, y le ficho la salida de esta tarde a las 6, va a poner que Alberto Joven, Ujú, el 26 del 2 del 2025 a las 16:48, ha puesto que Diego López ha salido el 26 del 2 a las 18 horas. Y ujú. eso no lo puedo quitar de ninguna forma. Con lo Claro. cual, si luego el inspector me pide el listado, ahí va a salir. Cuando saque el informe de mi herramienta electrónica, va a salir que yo he manipulado el fichaje de Diego. Le Ujú, puedo decir que se olvidó fichar y le fiché yo una vez, dos, ujú. tres, pero no puedo ficharle con carácter retroactivo Correcto. y a futuro, porque es que estoy incumpliendo. Es una irregularidad. Es más, hay herramientas a futuro que no permiten fichar. Bueno, Factorial es un ejemplo. Que, por ejemplo, a futuro no vamos a poder fichar nunca, porque si de repente estamos, pues lo que dices, no tenemos una inspección y nos piden consultar los registros y de repente tenemos registros a futuro, pues igual o tan mal como cuando teníamos toda la hoja marcada con los mismos horarios, ¿no? Y a ver, a efectos retroactivos, en realidad la única casuística por la que deberíamos de estar modificando un registro de manera retroactiva es si hay un olvido de fichaje o ha habido algún tipo de incidencia en el fichaje y entonces lo subsanamos. Y en ese caso también lo tendría que hacer el propio trabajador, porque al final lo bueno de las herramientas, o por lo menos de las plataformas de recursos humanos, es que permiten o ponen en manos del trabajador esta posibilidad de editar el fichaje, ya sea o de forma completamente libre porque queremos dar esa confianza o mediante reglas de aprobación, ¿no? De, oye, mira, pues me olvidé el fichaje, voy a solicitárselo a mi responsable para que me la apruebe y entonces ese se imputa, ¿no? Pero al final tiene que salir del propio trabajador esa imputación. Hacer una consulta ahora con el tema de los descansos. Ujú, Hasta hoy, hasta ahora, cuando una empresa hacía un turno de 6 a 2 y cuarto y de 10 a 10 y cuarto se tomaba el café, se estaba admitiendo que si tengo una empresa de 50 trabajadores no tiene ningún sentido que a las 10 vayan todos a fichar como me tomo un café y a las 10 y cuarto como vuelvo al café. Pero que yo creo que esto en el anteproyecto está claro, pero yo creo que esto se modificará. El anteproyecto dice que se computarán
todas aquellas interrupciones de la misma que afecten a su cómputo. Es decir, el anteproyecto nos está diciendo que si yo tomo café, tengo que fichar el café. En una empresa de 3 trabajadores puede ser viable, de 7 también, de 50 más problemas, de 500 es inviable. En una empresa grande no tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista, es una opinión personal, que 300 personas o 200 de un turno, cuando toman café y suena la sirena, tengan que pulsar el registro de parada y del café. Para mí no tiene sentido. Otra cosa es lo que nos quieren hacer, pero no tiene sentido. Yo creo que lo lógico es que en el propio calendario laboral ya se establezca que dentro de la jornada laboral se computa 15 minutos diarios para la pausa del café. Y esos 15 minutos suelen estar perfectamente instaurados de 1 hora a 1 hora, con lo cual estoy cumpliendo perfectamente con la normativa y estoy evitando que los trabajadores, en vez de entrada y salida, me tengan que fichar entrada, café, café y salida. Con lo cual, si ya tengo problemas a veces para que me fichen bien entrada y salida, si me tienen que fichar entrada, café, café y salida, voy a tener más problemas. Yo creo que esto se modificará, aunque el anteproyecto es claro y dice que se deberán registrar todas las pausas. Pero luego recordemos que por ahora tenemos tiempo para adaptar y ponernos, bueno, ver cómo nos adaptamos a esto. Vale, ¿y cuándo se descansa para la comida? Creo que aquí sí que en determinados convenios hay una pausa, ¿no? A partir de las 6 horas de trabajo, ¿o esto lo controlas tú mejor? Cuando hay más de 6 horas seguidas de trabajo, tiene que haber una pausa Ujú. obligada de 15 minutos. No todos los convenios Vale. establecen que sea a cargo de la empresa o a cargo del trabajador. Normalmente, si el convenio no establece nada, es a cargo del trabajador, esos 15 minutos. Después la pausa de la comida, bajo mi punto de vista, es otra cosa y sí que la deberíamos de registrar. Ujú. Y las pausas del tabaco, bajo mi punto de vista, es que es un derecho adquirido que tienen los fumadores que bueno, eso cada uno con su empresa debería de apañarse porque la pausa del tabaco unos fuman y otros no y ahí podríamos tener un debate de muchas zonas. Bajo mi punto de vista, yo ahí soy inflexible y para mí no tiene que haber ninguna pausa para el tabaco. Ujú. Mira, también hay una pregunta interesante de Cristina, que nos comenta eso, si de forma o mediante solicitud de un trabajador se pueda imputar ese fichaje por el mismo. Si tenemos algún registro, ¿no? Entiendo, mediante un Sí, pero escrito. si el tema es el que hemos Mm, estado hablando, si el trabajador manipula, o bien el trabajador o el administrador que gestione manipula un fichaje, va a quedar registro de la manipulación. O ujú, sea, si yo, por ejemplo, a las 10 de la mañana me he dado cuenta que a las 7 no he fichado y a las 10 ficho con carácter retroactivo a las 7, va a quedar registrado que Alberto Joven a las ujú, 10 de la mañana ha fichado como que ha entrado a las 7. Y cuando yo saque el reporte, eso va a quedar ujú. digitalizado. O sea que por poder sí que se puede hacer con carácter retroactivo, pero va a quedar establecido en el reporte. Y es perfectamente válido que a un trabajador se le olvide fichar un día. Ujú. Es algo que puede suceder, pero va a quedar un reporte de que ha fichado a una hora que no era la que le correspondía. Claro. La cuestión es luego no tener que consultar todos tus correos, porque si hemos tenido muchos olvidos de fichaje, pues que Claro, igual vamos a tener un informe en el que yo me lo exporto y aparecen mi nombre y el del trabajador 400 veces y voy a es tener que que le tenemos que dar más, vuelvo a decir lo que he dicho, vamos a a, la- tener una a- a que normativa fiches un nueva, trabajador. y todavía no nos hemos tomado en serio la que tenemos desde el 2019. Yo creo que nos han dado pocos palos Y, y hablando. que, y que, y que a día de hoy las herramientas están, o sea, es que las herramientas están para que todos los trabajadores puedan imputar sus fichajes de una forma u otra. Y es lo que es el dolor de cabeza es el que nos acordemos, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero bueno, cada sistema o cada herramienta te da más o menos facilidades para hacer estos recordatorios. Cuanto más difícil sea manipular un fichaje, mejor es el programa de fichajes. Y Ujú, a futuro, menos problemas vamos a tener. Porque no tiene ningún sentido
tener un programa de fichajes que sea totalmente manipulable, porque la inspección de trabajo, si tenemos un problema gordo, podrá ver que no es un programa fiable y podemos tener problemas. No nos podemos, vuelvo a la famosa Excel o algún informático cliente que he visto que cuando encienden el ordenador ya tienen el programita hecho para que les fiche automáticamente la entrada y la salida. Eso es digital, No. es telemático, pero no tendría que valer. Nos pregunta María José si el Sí, horario de comida está detallado en el calendario laboral. Pues a fecha de hoy, si tenemos un calendario laboral establecido con un horario concreto, nos podría valer, pero con lo que dice el anteproyecto, no. Con el anteproyecto, lo vuelvo a leer, igualmente registrarán todas aquellas interrupciones de la misma que afecten a su cómputo. Cualquier interrupción que afecte al cómputo de la jornada se tiene que registrar, con lo cual sea comida, sea café, según el anteproyecto lo tenemos que, que adaptar. Y es correcto. importante decir eso, anteproyecto, de aquí a Ujú, lo que salga, pero sí que es verdad que tenemos que estar preparados, que ujú. todo esto que hemos hablado hoy, que es una tormenta de ideas y que muchas de las cosas que hemos hablado aquí todavía están en el aire, sí que tenemos que empezar a apuntar las más importantes porque muchas de las que hemos hablado saldrán y tenemos que estar adaptados. Y cuando esto salga, nos darán un periodo de transición, de adaptación, pero tendremos que ir a ello y tendremos que establecer las pautas y cuando establecemos los costes de nuestra empresa tendremos que ver que cada trabajador nos trabaja 40 horas menos y que el coste hora nos va a subir. eh, o sea que es un tema, por lo menos para tener en cuenta y hacer nuestros estudios. Que no sale, pues, o que tarda en salir, pues bueno, pero si sale que no nos coja de sorpresa. Vale, ya acercándonos un poquito al final, porque estamos viendo las últimas preguntas, más que nada porque ya al final nos ha dado para hablar, ¿eh? Sí, El sí, tema, como siempre, me ha nos permitido un preguntan. poco, la voz me ha permitido, he Sí, tosido sí, alguna sí. vez, perdón, Fernando pero creo que nos ha puesto esa duda dos veces. Yo, Javier, te contesto rápido. Si fichas el ingreso con tu tarjeta, no te hace falta fichar en el software interno. O sea, la entrada al final la estás fichando con tu dispositivo. O dispositivo que, entendiendo como dispositivo la entrada o el terminal de fichaje que tienes en la puerta. Y haces entrada y salida, en este caso. Luego, lo que comenta Alberto, si más adelante se ponen muy exquisitos y cumplimos a rajatabla en la parte de anteproyecto, del anteproyecto de ley, pues tendrá que haber un fichador en el que pueda imputar pues, la fichada de comida y luego el regreso de la comida. Y Fernando, sí que creo que me parece que había puesto dos veces su sí, duda de la las. adaptación. Esto es una incongruencia total de la norma. Y el otro día que tuvimos una reunión aquí, nos juntamos 25 despachos de toda España hablando de esto mismo que estamos haciendo, pero entre profesionales del sector. Es una incongruencia de la norma, porque si la naturaleza de la norma lo que quiere es que un trabajador cobre lo mismo trabajando menos horas. En cuanto a los tiempos parciales, un punto 3 de una disposición transitoria que hay aquí en el anteproyecto dice que los trabajadores a tiempo parcial tienen que mantener el número de horas que hacían. Con lo cual, si un trabajador hacía 4 horas, que suponía un 50% de la jornada y cobraba X, a partir de ahora esas 4 horas ya no va a ser un 50%, va a ser un 53, un 52 o un 55, depende del convenio. Con lo cual ese trabajador va a pasar a cobrar más. Los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores a tiempo completo trabajarán menos horas, cobrarán igual. Los trabajadores a tiempo parcial trabajarán las mismas horas, pero cobrarán más. ¿Se cambiará esto? No lo sé. Para mí es una incongruencia de la norma, porque la naturaleza debería de ser que todos trabajamos un poquito menos y cobramos igual, pero para los tiempos parciales queda claro aquí que nos dice que no, que los trabajadores, os lo leo textual, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma. Con lo cual, queda claro, el trabajador que trabajaba 4 horas seguirá trabajando 4
y a partir de ahí los porcentajes cambian y cobrarán más dinero. O sea que las empresas que tengan muchas personas a tiempo parcial sí que les va a suponer un incremento de salarios. Eh, Repito una vez más, en contra de la naturaleza de la norma. por ir terminando con la consulta de Cristina, y igual ya sí que vamos cerrando. No, en principio ahí ya no hay ningún tipo de, que yo sepa, en profundidad tampoco hay ningún tipo de modificación con el tema de la discapacidad. Es posible que haya un desarrollo más amplio porque a partir de aquí, a ver, a nosotros en una hora nos han surgido 25 o 30 preguntas. Imaginaros en los miles de trabajadores que hay en nuestro país, la cantidad de preguntas que van a salir y que van a tener que ser legisladas, porque cada empresa va a tener su casuística y cada persona va a tener la suya, con lo cual todo eso va a tener que estar legislado y tendrá que tener su valoración, porque lo dicho, un Real Decreto Ley, un anteproyecto de 6 hojas no puede cambiar el paradigma de la jornada laboral de España de muchos millones de personas trabajadoras. Correcto. Correcto. Pues bueno, Alberto, yo creo que ya te hemos exprimido No, suficiente. para mí un placer. Yo, si he sido capaz, Probablemente, si he sido capaz de resolver alguna de las múltiples dudas que todos tenemos, también nosotros, porque recordad siempre cuando habléis con vuestro asesor que nosotros no tenemos a quien llamar a la puerta. Nosotros, pues eso, nos buscamos un poquito la vida entre compañeros, entre todos, porque nosotros nos nutrimos de las noticias que vosotros escucháis y profundizando y estudiando llegamos a- a determinadas situaciones y lo único que queremos es que se legisle bien para una mayor seguridad jurídica, tanto nuestra como de las empresas como las personas que están trabajando. Lo dicho, ha sido un placer, mi correo está ahí. Si tenéis alguna duda que yo os pueda resolver. Espero que no haya sido muy aburrido y que, lo dicho, gracias a Janet, Javier, Saray, a placer vuestra como disposición. siempre tenerte, Alberto. Y bueno, se vendrá la parte 3 ya, porque esta es la parte 2 cuando igual ya tengamos un poco más de luz acerca del asunto. La próxima cuando no haya alergias y tenga Exacto, la voz un eso poco... lo vemos bien más cerquita del webinar y vemos si lo podemos coordinar. Muchas Bueno, gracias. nada, un placer, Alberto. Para el resto, a ver, por mi parte, a mí la parte legal no me va a tocar tanto, a mí me toca más lo que es la parte de digitalización. Había un par de dudas antes que he visto, si las queréis plantear y demás, las podemos ver. Y yo incluso, si os interesa a algunos de echarle un vistazo a una herramienta de fichaje, si todavía no habéis entrado en esta materia y queréis ver un poquito cómo se ven. Nosotros somos distribuidores de Factorial, que es un software de recursos humanos. Entre las muchas cosas que aborda está evidentemente toda la parte de registro de control horario y bueno, pues yo encantado de poder arrojar un poquito de luz más sobre la parte operativa, ¿no? De cómo poder gestionar, oye, pues ya sean las pausas, ya sea pues de qué formas, ¿no? Podemos imputar y luego cómo extraer la información o cómo se extrae de estos sistemas. Yo, por ejemplo, os puedo compartir aquí un poquito lo que es la pantalla. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, adelante. Esther, creo que habías preguntado algo. A ver, fechas y horas. Vale, si se puede tener un fichaje indicando la jornada habitual de trabajo, teniendo trazabilidad de cuántas horas y fechas se han realizado, que es un poco lo que veníamos comentando. Al final aquí depende un poco de la parametrización de la herramienta. Nosotros en Factorial es algo muy sencillito porque al final lo que se fichan son pausas, ¿no? Y tenemos la posibilidad en este caso pues de ir imputándolas. Aquí tenéis un ejemplo muy gráfico de cómo funciona un fichaje. O sea, simplemente hay entrada y salida y luego se pueden ir
configurando pues ya sean pausas, paradas para comer de los 15 minutos. Y realmente a esto es a lo que voy, con que podemos realmente registrar toda la casuística que tengamos de fichajes. Al final es más cuestión de concienciar sobre todo a la plantilla y también de facilitarle las herramientas para hacerlo. Nosotros aquí estamos viendo un fichaje de escritorio, pero entre las herramientas que se pueden utilizar para fichar tenemos el escritorio, que está, por ejemplo, aquí registrado en Factorial. Podemos utilizar el móvil con o sin geolocalización, porque al final también están las posibilidades de registrar el fichaje sin geolocalización para no meternos en esos temas. Evidentemente, integraciones o registros con tarjetas de RFID, también fichadores en los que introducimos nuestro código de usuario, que esto, por ejemplo, son opciones que se os van a plantear si tenemos que implementar un sistema de fichaje y parte de la plantilla se niega, por ejemplo, a poner una aplicación de este tipo en su móvil personal o no quieren llevarlo encima. Pues por lo general, normalmente las herramientas que tenemos para eso son los fichadores de entrada en nuestras oficinas y las tarjetas o mediante teclados y números de identificación de empleado. No sé si alguna duda más que pueda ayudaros por lo menos con esta parte técnica. Bueno, en principio, de momento no. Perfecto. Gracias por el feedback, Susana. Eh, Al final, todas estas herramientas pues las tenemos a disposición, en todo caso de aparecer la hora en el que el trabajador haya registrado, ¿no? Correcto. O sea, si queremos ser puritanos con este tema, lo que tenemos que hacer es que en el momento en el que yo aquí aquí, nos saldría, por ejemplo, la pausa y podríamos fichar en el desplegable, pues en este caso, el momento. Y esto se quedaría registrado, pues, por ejemplo, en una hoja de fichajes como un desglose aquí, ¿no? Nos diría, pues, de 8 a 12, que esto está puesto con una demo, ¿no? Pero realmente aquí, pues eso, tendríamos la finalización de jornada exacta en la que el momento del trabajador le ha dado a ese botón. Lo que os decía, aquí sobre todo es configurar recordatorios, etcétera. Y Factorial da muchísimas opciones para esto, en partes de preferencias y de pausas, por ejemplo, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, están las famosas pausas automáticas, que vamos a tener que adaptarlas a futuro, pero por ejemplo tenemos estas nuevas funcionalidades de alertas de pausa durante el horario de trabajo para que pues avisemos, ¿no? Y que ya no es automatizar la pausa, sino automatizar los recordatorios para que se haga énfasis en cuando tiene que imputar a una persona el fichaje. Entonces podemos establecer diferentes pausas a lo largo de la jornada y que dispare estos recordatorios para todos. Pero sí, debe aparecer la hora del trabajador que haya registrado él. De nada. No sé si alguna duda más que podamos tener sobre esta parte. Si no, ya no nos despedimos. Sobre todo, cualquier duda en la que ya sabéis pues, que os puede ayudar Alberto a nivel legal, pues hemos compartido ahí los correos. No sé si los tenéis, si no, ya os llegarán con la convocatoria, ¿no, Saray? En el correo. Sí, Y pondremos con el correo exacto. Y con cualquier y la duda grabación del vídeo. exacto, la grabación del vídeo. Y cualquier duda que podáis tener acerca de digitalización, de cómo enfocar este tipo de cosas, nosotros llevamos ya 3 años con lo que es la implantación pues en este caso, Factorial, ¿no? Y nos estamos encontrando con muchas casuísticas diferentes. Para cada empresa es diferente. Aquí estamos viendo horarios normales, pero luego hay herramientas para planificación de turnos. Vamos a ver, pues hay muchísimas funcionalidades en estas herramientas que nos pueden ayudar. Así que bueno, aquí por demás estáis más que invitados de contactarnos en cuanto queráis y os podemos explicar cómo funcionan estas herramientas, y Factorial en este caso, y cómo podéis, pues en este caso, empezar a prever, a adaptarnos a todos estos cambios.
A ti, Marina, que vaya muy bien. Muchas gracias por participar también. A ti también, Pilar. Un saludo. Rosa, genial. Gracias. Un saludo, Lourdes. Que vaya muy bien. Hola, Alicia. Que vaya bien. Gracias a ti. Perfecto. Pues nos despedimos. Que tengáis muy buena tarde a todos. Adiós.